El tema de hoy, como lo tienen ahí en sus boletines, lo he titulado Llamados para vencer. Y vamos a verlo en el libro de Nehemías, capítulo 2, del 1 al 10. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. ¿Saben? Un copero en este tiempo, de que estamos hablando en el tiempo de Nehemías, no podía, le era prohibido estar triste. No podía estar triste. Si estaba triste, el rey podía mandarlo matar. Pero estaba triste. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este día y por esta oportunidad en que tú nos das, Señor, para poder compartir tu palabra, tu amor, tu gracia y tu gloria. Gracias, amado Dios. Ponemos, Señor Dios mío, nuestro corazón delante de ti y te pedimos, como siempre, que la palabra, que es la buena semilla, caiga en corazones, Señor Dios mío, dispuestos y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios nos ha llamado para un propósito específico. No importa si eres pastor, maestro, evangelista, carpintero, mecánico, ingeniero o médico. Puede ser lo que sea. Dios te ha escogido a ti. A ti. Es importante que entiendan esto. Dios te ha escogido a ti y a mí para que lleves a cabo ciertas tareas para Él. Es lindo cuando nosotros nos reunimos aquí, ¿verdad? Y cuando estamos cantando y adorando al Señor, nos sentimos en su presencia y estamos tan felices. Pero el Señor nos llama aún más allá. El Señor quiere que nosotros establezcamos su reino donde quiera que nosotros vayamos. Ese es el propósito para el cual el Señor te ha llamado a ti. Te escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo te escogió. Y dice, ¿sabes en quién te escogió? En Cristo te escogió. Tenía todo planeado para ti y para mí. Pero lo que Él quiere, y que estamos diciéndolo vez tras vez,
es que tú seas un colaborador con el Señor. Por eso te ha dado voluntad, por eso te ha dado a ti la libre voluntad para que tú escojas, para que tú decidas servirle a Él conforme a su propósito. Establecer su reino aquí en la tierra. Podemos ver al pobre Nehemías, era un copero, él había nacido en Babilonia, o sea que conocía su patria, la patria del pueblo de Israel solamente de oídas. Pero él estaba allí, delante del rey. No podía estar triste, siempre tenía que estar alegre, porque el vino nos habla a nosotros de alegría y de gozo. Siempre que tú ves que está hablando del vino en la Biblia, está hablando de alegría y de gozo. Él tenía que rebosar de gozo, y aparte de eso, era alguien que estaba muy cerca al rey y podía el rey confiar en él. Él le servía el vino y él tenía que tomarlo primero y después dárselo al rey. Imagínense la confianza que tenía que tener. No quería deshacerse de alguien que está de su entera confianza. Pero al verle triste, él sintió algo extraño. ¿Qué te pasa, Nehemías? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar triste si el pueblo de Dios, si todos los hijos del Señor, por los cuales el Señor murió, se están perdiendo? Si toda la gente que nosotros conocemos, amigos, vecinos y toda la gente que nos rodea, no quiere conocer al Señor, ¿cómo no voy a estar triste? Si el Señor me ha dicho que yo soy su colaborador, si el Señor hizo una obra gloriosa y murió por todos nosotros, y nosotros dejamos a todas las personas que nos rodean que se pierdan, ¿cómo no voy a estar triste? Era lo que estaba pasando con él. Y es lo que pasa con nosotros. La vez pasada que tuve la oportunidad de estar aquí, les preguntaba si ustedes, sus vecinos, saben que ustedes son hijos de Dios. Si las personas con las cuales ustedes tratan diariamente conocen que tú eres un hijo de Dios. ¿Sabe? Es una gran responsabilidad que el Señor nos pone, que el Señor nos da. Él podía enviar un ángel. Y seguro que Él envía un ángel, y un ángel grandote de 2 o 3 metros de alto, grande, con alas y todo el mundo se convertiría. Lo vean un ángel, todo el mundo se convertiría al Señor. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú y yo hagamos ese trabajo. Para eso nos mandó. Nos recordaba ahora nuestro hermano Diego lo que decía. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan por todas partes y prediquen el evangelio. Vayan por todas partes y hagan discípulos. Vayan por todas partes y bendigan a la gente, porque ustedes recibieron de gracia. Den de gracia. No seamos egoístas. Todo para nosotros. Qué rico que es estar en la presencia del Señor. Pero ¿cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuántos de nuestros amigos, de las personas que nos hablamos y que nos podemos abrazar? Y les dejamos que sigan por el mundo, que se pierdan. El Señor dice que después nos va a dar a nosotros, nos va a llamar a cuentas. Les compartía y lo he compartido una y otra vez. Un sueño que tuve hace muchísimo tiempo, tal vez más de 30 años. Tuve un sueño que moría y me fui para el cielo. Y el Señor Jesús me salió al encuentro y Él corría y yo iba corriendo hacia el cielo y el Señor iba acercándose a mí. Y estaba feliz, pero feliz. Yo sentía que Él estaba feliz. Y yo también me embarcaba la felicidad. Y me abracé con el Señor. Y el Señor me abrazó y estábamos tan contentos, y yo iba caminando con Él y de pronto empezaron a pasar personas a las cuales yo conocía. Y yo le decía al Señor: Señor, mira, yo lo conozco. Dijo: sí, hijo, Él vino
porque tú le hablaste. Era un sueño, es un sueño, no es que me dio una revelación del Señor, era un sueño. Y yo me sentía contento, uy, qué bueno, mira. Y aquel otro, y habían como unas 7 personas, de las cuales en algún momento, tal vez yo les había hablado y habían recibido al Señor. Y el Señor me lo estaba recordando. Pero luego empecé a ver a otros que no podían entrar y que iban como al infierno. Iban como al infierno y yo decía, Señor, yo a ese también lo conocí. Dijo, sí, tú no le hablaste. Y ese se va. Pero el Señor seguía feliz conmigo. Yo sentía la felicidad del Señor conmigo. Pero yo empecé a sentir una angustia terrible. Ese se fue, ese se perdió, porque yo no le quise hablar, yo no le dije nada. Y eran muchísimos, muchísimos más. Solamente el Señor me dejó ver 7 personas que habían llegado al cielo gracias a que yo había hablado. Pero una gran cantidad de personas que yo conocía que se estaban yendo al infierno porque no les había hablado. ¡Qué dolor! De verdad que yo me sentí miserable. Yo decía, Dios, yo me desperté y era una pesadilla terrible. Dije, Dios, yo no quisiera que esto no sea verdad. Que esto no sea verdad. Pero Dios nos va a llamar a nosotros. Va a decir, seguro que estará feliz con nosotros, como yo lo sentía allí en el cielo. Feliz con nosotros. Pero nosotros mismos vamos a sentir la tristeza de ver que pasaron personas por el lado nuestro y que no les hablamos del Señor, que no les dijimos. Pero el Señor nos llamó y el Señor nos dice, ustedes no tienen que tener miedo, yo los mando a ustedes. Mire, el Señor nos ha dado una misión tan tremenda para la cual ninguno, ni tú ni yo, estamos calificados. Ninguno. No estamos calificados, no te preocupes, tú no estás calificado para ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. No estás calificado. Si estuvieras calificado, el Señor no te llamaría ni te enviaría. Mire lo que dice el Señor, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mire, yo era el más necio de todos. Lo necio del mundo escogió Dios. Dios me escogió de esa necedad tan tremenda. Me escogió, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ninguno de nosotros estamos capacitados, pero el Señor nos escoge y nos envía. Nehemías, lo vemos aquí, dice que tuvo un gran temor. Tuvo un gran temor. Tú y yo seguro que tenemos temor. No sé por qué. Mira, yo a veces hablo con personas que están completamente erradas, que están metidas en una secta terrible, en cosas que son tontas. Que uno dice, ¿cómo pueden creer en esto? ¿Cómo puede creer la gente en esas tonterías? Por ejemplo, hay gente ahora que habla que está muy de moda, que la tierra es plana. Está de moda y lo dicen. La tierra es plana y lo creen. Sí, pero ¿cómo pueden creer esto? Y hablo y ellos me dicen y me hablan y me cuentan y lo dicen con orgullo. Y nosotros, los hijos de Dios que tenemos la verdad, la ocultamos. La ocultamos. Nos da como temor hablar. Nos da como vergüenza decir las cosas. Como que nos sentimos que no crean. Mejor que sí, que sea así bien extraño, sofisticado, que no quiero hablar mucho del Señor. No quiero hablar de Él. Pero lo que el Señor nos dice es, tú tienes la luz. La luz. Recuerdo ese salmo que cantábamos tan lindo que dice, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán, me conducirán. ¿Por dónde? Por tu santo monte y a tus moradas. Ellas me guiarán y me conducirán. ¿Qué? La luz del Señor y la verdad del Señor. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la luz, nosotros somos los que tenemos que ir y mostrar la luz de Cristo en nosotros.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aunque Nehemías tenía un gran temor, ni siquiera conocía Jerusalén. No conocía. No había salido de allí, había nacido en Babilonia y estaba allí en la corte todo el tiempo. Tenía un gran temor de ir. Pero de repente le dio una fortaleza tan tremenda cuando el rey le dice, bueno, ¿y qué quieres que haga por ti? Y dice, y la reina estaba ahí al lado. La reina seguramente podía hacer contrapeso. No, que va a mandar a ese hombre. Lo necesitamos aquí en la corte para que nos dé el vino, nos atienda. Pero de repente le dio una fuerza tremenda. ¿Y qué? ¿Cuál fue esa fuerza? El Espíritu Santo llegó a él y empezó y le dio la fuerza que es la que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo. Qué hermoso que es el Espíritu Santo. Qué precioso que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ti y te llena. Él es Dios. Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero aquí en la tierra nosotros tenemos la persona del Espíritu Santo que habita en cada uno de nuestros corazones. Y Él está esperando que tú le dejes obrar en tu vida. Él quiere obrar de una manera poderosa. Si tú le resistes, pues él se queda a un lado y no hará nada. Pero si tú le dejas mover en tu vida, el Señor va a hacer cosas impresionantes. Impresionantes. Algo que ni siquiera tú te puedes imaginar. ¿A dónde te va a llevar el Señor? ¿A dónde te quiere llevar? Como llevó a todos estos discípulos del Señor ante reyes, ante gente que no podía ni siquiera acercarse. Imagínense un pescador vulgar, una persona que no tenía ni siquiera estudio, poder entrar delante de un rey y hablarle y decirle las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor lo llevó. A ti también te puede llevar donde ni siquiera te puedes imaginar que pudieras entrar. Porque el Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos da la vida, el Espíritu Santo nos da la fuerza que tú y yo necesitamos. En un minuto estaba temblando el pobre Nehemías y al otro minuto hablaba con la audacia del Espíritu Santo. Así nos pasa, ¿no? En un minuto estamos tratando de hablar alguna cosa del Señor, en donde el Señor nos pone, pero cuando empezamos, cuando abrimos nuestra boca, el Señor la llena y Él es el que habla, Él es el que dice, Él es el que nos va a contar absolutamente todo y justamente le va a hablar a la persona con la cual estás hablando de la necesidad que Él tiene. Aún tú no lo conoces, no sabes cuáles son por lo que está pasando. Sin embargo, como el Espíritu Santo lo sabe todo, te da las palabras para que puedas alentar a la persona a la cual le estás diciendo las cosas del Señor. Ayer tuve la oportunidad de encontrarme con algunas personas, conocer a algunas personas. Y uno de ellos con el que estaba hablando y estaba justamente hablando de la iglesia. Y ¿sabe qué? Me entusiasmó tanto algo que me dijo. Estaba hablando de cómo el Señor estaba obrando en esta iglesia y él me dijo, ¿sabes qué? Ustedes están impactando la ciudad. Así me dijo, él es un hombre cristiano, también va a otra iglesia, pero me dijo eso. Cuando él me dijo eso, me entusiasmó. Yo dije, ¿serio? ¿Cómo sabes tú? Yo no sabía que él iba a una iglesia o que si era cristiano. Simplemente lo conocí en ese momento y estábamos hablando. Y me dijo, ustedes están impactando la ciudad. Dije, Dios, ¿serio? ¿Sí? Sí. Claro que sí. Donde tú quieras que tú vayas, tú eres una luz. ¿Y qué hace uno cuando está en las tinieblas y ve luz? Inmediatamente tus ojos se dirigen. Si hay una luz y estás en la oscuridad, tus ojos se van a dirigir a esa luz. Y vas a ver y vas a querer estar cerca de esa luz.
Tú eres una persona que impactas donde quiera que vayas. No importa tu condición. Puedes tener mucho dinero o puedes que no tengas nada. Eso no importa. Puedes ser una persona, como decíamos al principio, muy de una gran estar por encima de muchas personas, de mucha gente, o ser simplemente una persona que pasa desapercibida. No importa. Puedes ser el profesional más grande o puedes ser la persona más insignificante que puedas pensar que eres. No importa. Para el Señor todos somos iguales. Todos somos iguales. No hay uno que sea mayor. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Él es el que hace la diferencia en nosotros. Dice la palabra del Señor en Zacarías 4:6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo. Escuchen lo que dice. Esta es palabra de Jehová, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo con su espíritu obtenemos su victoria. Solo con el Espíritu Santo nosotros tenemos la victoria. La victoria que el Señor ganó para nosotros. ¿Te imaginas? ¿Qué dice el Señor? Dice: todo lo he consumado. Consumado es. El día que Él murió, los últimos instantes en la cruz del Calvario, Él dijo: todo ha sido cancelado, todo ha sido pagado, todo. Murió y cada uno de nosotros morimos con Él en la cruz. Tres días en el infierno. Todos nosotros estábamos ahí. Todos nuestros pecados estaban ahí. Resucita y nos resucita a nosotros en Él. Y somos resucitados. Antes habíamos sido, hasta el momento de la cruz, hasta ese instante, habíamos sido la descendencia de Adán. Hasta ese instante. En el instante en que el Señor muere y nos toma a nosotros y nos resucita, somos ahora linaje de Dios. Linaje de Dios. Nuestra naturaleza pasada, nuestra naturaleza adámica, murió en la cruz, allá se quedó sepultada. Ahora nosotros somos linaje real, linaje de Dios, hijos de Dios, ya no hijos de Adán, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, con la misma naturaleza del Padre en nosotros, nuestros hijos tienen nuestra naturaleza. Esa naturaleza tenemos ahora nosotros, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo habitando en nosotros, moviéndose en nosotros. Dice que Él subió y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y estamos peleando la buena batalla de la fe, destruyendo todas las huestes, porque el Señor dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos la autoridad para hollar las serpientes y los escorpiones. Tenemos autoridad sobre todas las cosas. Dice el Señor: y si tomares cosa mortífera, no os hará daño. Tenemos la autoridad. Recuerden lo que el Señor nos compartía cuando estábamos compartiendo lo que el Señor nos había dado hace unos días, como 15 días, hablando de la oración. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ejercitándonos en esa oración? La oración de poder, la oración que ordena, la oración que dice que tiene que hacerse. No la oración que está gimiendo desde abajo, sino la oración que está ordenando desde arriba. Si tú estás arriba, tú puedes ver las cosas de diferente manera que si las ves desde abajo.
Tienes el poder por la palabra del Señor. El Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dicho, mire, ustedes están conmigo. No tengan ningún temor. ¿Tuvieron temor? Sí, temimos, Señor, temimos tanto que hemos tenido temor. El Señor nos dice, no tengan temor, ya no tengan temor. No hay temor en ustedes. Una de las cosas que más nos encanta y que más nos hace crecer en el Señor es la alabanza y la adoración, ¿verdad? Cantamos unas canciones que son tremendas. Y salimos de aquí llenos de gozo y con la fuerza. Caen las cadenas, caen, los muros caen, se rompieron las cadenas y todo y soy libre. ¿Sí o no? Estamos cantando esas cosas y lo estamos creyendo, o simplemente metáforas. Cuando estamos hablando de eso, o cuando estamos orando como orábamos ahora, cantábamos ahora, que cantamos con el cielo, o es una metáfora, es algo que es o es real. ¿Lo estamos creyendo o no lo estamos creyendo? ¿Qué es la vida que tenemos nosotros? ¿Cuál es la vida que estamos andando? ¿Una vida real? Sabemos que Dios es real y que está en nosotros y que nos ha bendecido grandemente. Sabemos que tenemos toda esa autoridad para cambiar las circunstancias. Hay circunstancias que se levantan contra nosotros, esas murallas que se levantan. ¿Qué hacemos? Ese monte que se levanta delante de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel, delante de mis hijos, que vienes a trancar el paso de mis hijos. Como a llanura serás reducido. No podemos reducir un monte, no podemos destruir un gigante, no podemos acabar con lo que nos quiere detener. Dentro de nosotros mismos vienen la duda, dentro de nosotros mismos también viene la oposición. Nosotros hablamos y es que estamos venciendo, mi amor, yo le digo a mi esposa, o mi esposa me dice a mí, mi amor, estamos bien. Ahora llegó la cuenta de los servicios y no hay plata. O sea, en un momento está ella diciéndome, mi amor, qué bueno que estamos, el Señor nos está bendiciendo grandemente, nos ha prosperado. Me llegó la obligación del banco y no tengo el dinero para pagar. Parece una contradicción, ¿no? Estamos contradiciéndonos. Claro, mi amor, sí, listo, vamos a ver. El Señor es el que está por nosotros. Si nosotros nos metimos en ese lío del banco, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero dentro de nosotros mismos somos los que desanimamos. El Señor te sanó. Y enseguida, mi amor, tráeme la pastilla para el dolor. Señor, ya te sanó. Tráeme las pastillas, las pastillas para el dolor, para enfrentarme a esta enfermedad. Pero Dios te sanó. Pero es que no puedo creer para eso. Para ese punto no tengo tanta fe. Suéltate en las manos de Dios. Suéltate en las manos de Dios. Él va a hacer todas las cosas. El diablo te va a atacar. El diablo es tu enemigo. Saben, antes de que conocieras al Señor, el diablo era tu rey. Satanás te tenía apresado en sus redes. Y tú hacías la voluntad de él. Pero ahora que el Señor te ha rescatado, el diablo no está contento, porque tú te has convertido en un enemigo para él.
Él no está contento y quiere atacarte por todos lados. Por todos lados. ¿Qué quiere hacer contigo? Quiere destruirte. Mire, ¿sabe qué? Si él tuviera poderes contra nosotros, seguro que haría que esto temblara y que cayera y nos matara. Que nos cogieran por allá y nos metieran una puñalada. Pero aún así el Señor nos salvaría. Justo para el que está enfermo. Una puñalada aquí al riñón y le dio justo le dio a una piedra, a un cálculo. ¡Ay! Y lo quitó. Oiga, gracias, mira, me libró de ese cálculo que tenía. ¿Tienes familiares incrédulos? ¿Tienes gente alrededor que no conoce del Señor? Háblales del Señor. Dios te va a dar las palabras justas para bendecir a esa persona por la cual Él también murió. No tengas temor. Dentro del mismo, como pasaba con el mismo Sanbalat, que era parte de los que estaban allí viviendo en Jerusalén, ellos desanimaron, eran del mismo pueblo y desanimaban a Nehemías. Pero el Señor le había dicho que Él iría con él y que hablarían y que harían cosas grandes. Y algo que fue tremendo fue que en muy pocos días sucedió algo tremendo cuando llegó Nehemías. Levantó los muros que tal vez llevarían años, los levantó en 45 días. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y el Señor está con nosotros. No tengamos ningún temor. Ninguno de los que estaban allí estaban felices con Nehemías por lo que estaba haciendo. Lo atacaron en tres formas diferentes. Primero, por medio de la persecución. Lo persiguieron. Segundo, con lo que nos atacan a nosotros en la misma congregación, en la misma familia, con el desánimo. Y tercero, con acuerdos. Hicieron acuerdos. Destruyámoslo, tumbémoslo. No podrá levantar esos muros. No lo puede. Mire, vendrá una zorra y nomás con que se pare ahí se caerán los muros. Seguro que tendrás muchas personas a tu alrededor que te van a desanimar. Te van a decir, no puedes. Pero el Señor te dice, yo sí puedo. Yo sí puedo en ti. No te extrañe pues si tienes persecución. Pero quiero que sepas que Dios hizo un pacto con nosotros. Él hizo un pacto. Si tú le adoras, si tú le sirves, Él te llenará de bendiciones. Él te llenará de bendiciones. Dice la palabra, dice, ningún enemigo podrá contra ti. Ningún enemigo podrá contra ti. ¿Qué enemigos tienes tú? ¿El desánimo? ¿La pobreza? ¿La enfermedad? Esos son enemigos. Ningún enemigo podrá contra ti, porque el Señor va delante de nosotros y Él es nuestro Salvador. Quiero invitarlos a que se pongan en pie un momento.